sentarse, mis hermanos. Si usted no lo sabe, quizás la mayoría lo sepa, algunos quizás no, pero la Biblia dice que Dios es quien estableció las tres grandes instituciones en la tierra. La primera la encontramos en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 1, donde dice que el Señor creó al hombre y a la mujer y que el Señor los bendijo y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense y pueblen, llenen la tierra, gobiernenla, sojúzguenla. El Señor ahí instituyó la familia. La familia es la primera institución creada por Dios. La segunda fue el gobierno civil. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 9, del versículo 1 al 7 o del 1 al 8, encontramos cómo Dios dijo que los hombres iban a ser responsables de gobernar a otros hombres. Y por último, la tercera institución es en la que nos encontramos, donde el Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor, hablando con Pedro, le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dijeron: bueno, unos dicen que tú eres un profeta, y le dijeron varias cosas, y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro habló y dijo: tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: esas palabras que tú has hablado, Pedro, no te las reveló carne y sangre, te las reveló mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que era Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora quiero que piensen conmigo y razonen conmigo ustedes. Cuando el pecado entró en el mundo, la familia fue severamente afectada. Las familias en la tierra son familias fallidas. ¿Por qué? Porque el pecado, la tentación en la que cayó Adán y Eva, trajo consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias, aún en las instituciones creadas por Dios. De ahí que cuando un hombre y una mujer se casan y procrean y cumplen el propósito de Dios, porque cuando nos casamos y nos llegamos a otra persona, nos convertimos en una sola carne con ella, procreamos y nos multiplicamos. Estamos simplemente siguiendo el modelo que creó Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero, díganme algo, las familias de la tierra, los seres humanos se casan y siguen siendo personas imperfectas, fallidos. ¿Cuántos creen que sí? Nosotros decimos que toda familia humana tiene alguna disfunción. Usted tiene disfunciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que entra el pecado rompe aquel modelo perfecto. El pecado interrumpe el plan de Dios. Dios tenía algo hermoso donde íbamos a vivir en un estado de inocencia, pero entró el pecado y ahí entró el egoísmo, entró la ira, entraron todas las cosas malas de las que padecemos los seres humanos.
Entre paréntesis, ¿cuántos padecen de muchos defectos humanos? Levante la mano conmigo. Qué bueno, ¿eh? El burro adelante para que nadie se espante. Yo tengo que levantar la mano primero y otros están, déjame ver si estoy en tierra segura, ¿eh? Bien, aquí todos tenemos defectos, nos casamos. Díganme, en la tierra no hay amor más puro y no hay amor aparte del amor de Dios, pero dejando a Dios a un lado, que el amor de Dios es perfecto porque Dios es perfecto. Pero en la tierra no hay amor más sublime que el amor de un padre o de una madre hacia sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y sin embargo, papá y mamá cometen errores. ¿Por qué? Porque tienen defectos, somos fallidos. Y de ahí vienen las disfunciones nuestras, como hemos hablado, como el hogar forma nuestros valores. Muchas cosas de nuestra personalidad son forjadas en el seno del hogar. Y después esos niños se casan y quieren mucho a sus hijos y a su cónyuge y a su pareja, pero siguen siendo imperfectos. Y nuestros hogares, las familias que Dios diseñó están llenas de defectos. La iglesia está llena de defectos. ¿Por qué? Porque las personas que dirigen la iglesia a veces se les salen sus imperfecciones humanas. ¿Es así o no? Créame, usted no ponga los ojos en ningún hombre porque los hombres le fallan. El único que no nos falla jamás es Dios. Ahora imagínense los gobiernos humanos donde Dios diseñó para que el hombre gobernara a otros hombres. No habrá egoísmo, no habrá imposición y no habrán actitudes dictatoriales en los gobernantes. Ese es el problema que ha habido en el mundo. Así que todas las instituciones creadas por Dios son fallidas porque los hombres son fallidos. Aún la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todavía estamos viviendo y todavía estamos lidiando y tratando con esas cosas humanas de las que todos padecemos. Y por eso ¿qué necesitamos hacer, mis queridos hermanos? ¿Qué necesita hacer una familia para poder ser lo más piadosa, lo más buena, lo más pura? ¿Qué necesita ser un hombre y una mujer, un papá y una mamá? ¿Qué necesita ser en el seno de su hogar para que ese hogar sea el más bueno y el más puro y el más espiritual posible? ¿Ir a dónde? Buscar en la Biblia y buscar a Dios. ¿Y qué necesita ser una iglesia? Para que la gente que sean integrantes de esa iglesia sean lo más bueno y lo más noble y lo más amoroso y lo más devotos a Dios y lo más consagrado posible. Que esa iglesia tenga como lo más importante ir y buscar a Dios en las Escrituras. Y díganme algo. La tercera institución, ¿qué tendría que hacer un gobierno civil para que fuera lo más bueno posible y lo más puro y lo menos interesado y lo más honesto, y que hubiera la menor cantidad de soborno y la menor cantidad posible de fraude y dictadura, para que fuera lo mejor posible? ¿Qué tiene que hacer un pueblo, un gobierno? Ir a las Escrituras. Desafortunadamente, ¿cuántos gobiernos hay que se rigen por la Biblia? ¿Cuántos? ¿Usted conoce alguno? El Salvador, muy bueno. Nayib Bukele, buenísimo. Y hay quizás otro, pero así eso es, mis hermanos. Este país recibió tantos cristianos en el tiempo colonial que los cristianos llegó el momento de que ejercieron un grado de influencia, donde este pueblo aquí era un pueblo temeroso de Dios.
yo quiero decirles, yo quiero leerles unas cositas muy interesantes. Hechos extraordinarios relacionados a la libertad religiosa en las colonias americanas. Primero, los peregrinos llegaron buscando libertad para adorar a Dios en 1620. Esa no fue la primera colonia inglesa. La primera ocurrió en Virginia en el año 1609. Pero en el 1620 vinieron muchos cristianos buscando libertad religiosa de la tiranía, de la imposición de los gobernantes y del clero en Europa. Y vinieron a América buscando respirar aire libre. Y llegaron los peregrinos en el 1620. ¿Por qué? Porque el principio que seguían era el siguiente. Se encuentra en la Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el segundo, donde está el Espíritu del Señor, dice 2 Corintios 3:17, allí hay libertad. Número 2, Roger Williams fue el fundador de una de las colonias originales. 13 colonias. La más al norte, New Hampshire. La más al sur, Georgia. Cuenten los 3 estados desde New Hampshire hasta Georgia, y esas fueron las 13 colonias originales. Roger Williams, porque hay otro que es William Penn, que fundó Pensilvania, pero Roger Williams fundó la colonia de Rhode Island con libertad religiosa total. Roger Williams defendió que el gobierno, oigan, Roger Williams fundó el siguiente principio, que en su colonia el gobierno no debía controlar ni la conciencia ni la adoración de las personas. Y fundó la colonia de Rhode Island como refugio para los perseguidos religiosos. Eso no se dice en la historia moderna, porque hay personas que quieren reconstruir y cambiar la historia para que la historia de Norteamérica, que refleja los valores cristianos, sea cambiada, para que las personas piensen que América fue una nación secular. No lo fue. En sus orígenes fue una nación que persiguió los principios bíblicos. Y Roger Williams siguió ciertas premisas, ciertos versículos bíblicos. ¿Cuáles? 1 Corintios 14, cada uno de ustedes esté plenamente convencido en su propia mente. Y el segundo, muy importante para él, porque Dios no hace acepción de personas. ¿En qué nación del mundo hay la cantidad de millonarios que hay en Estados Unidos y la población los ve como personas parecidas a las demás personas? En el mundo los millonarios son como... Pero aquí hay un librito escrito por ahí que se llama El millonario que vive al lado de tu casa. The Millionaire Next Door se llama en inglés. Y es un librito que muestra que los millonarios aquí cortan su propia hierba y comen en el Burger King. Porque aquí se estableció la premisa de que todos los hombres son creados iguales. Esa es la premisa norteamericana. Quiero leerles un par de párrafos en la Constitución, en la Declaración de Independencia. Oigan esto. 4 veces se menciona el nombre de Dios en la Declaración de Independencia. 4 veces en la Declaración de Independencia. Esta es la primera. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro pueblo y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual
a que las leyes de la naturaleza y las leyes del Dios de esa naturaleza le dan derecho. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que ese pueblo declare las causas que lo impulsan a la separación. Y aquí comienzan estos firmantes. Estuvieron de acuerdo con firmar este documento de que hay un momento donde un pueblo tiene derecho a separarse a un lugar, a un puesto separado, pero de igual valor ante las demás naciones. Y aquí todo el mundo es igual. A usted, por favor, que no le impresionen las clases sociales, que no le impresionen ciertas personas. Aquí todos cuando van al baño, el olor es el mismo. Debo decirle, no hay olor a Chanel No. 5, Nananina Montañegua. Sostenemos como evidentes las siguientes verdades. Oigan esto. Sostenemos como evidente las siguientes verdades: que todos los hombres son creados iguales. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Los que se crean mejores, lo que están es llenos de arrogancia y de prepotencia en el corazón. Aquí todos somos iguales. El Señor nos hizo a todos del mismo barro. Usted viene de barro y yo vengo del mismo barro. Así que, ¿qué valemos? El valor del barro. Póngale usted el valor que quiera. Sostenemos como evidentes, esta es la declaración de independencia, que todos los hombres son creados iguales, que son, oigan esto, dotados por su creador. Dotados, que son bendecidos por su creador con ciertos derechos inalienables que no se pueden separar de ningún ser humano. ¿Cuáles son los derechos que no se pueden separar de nadie? Entre estos están la vida, el derecho a la vida, la libertad, el derecho a la libertad, que todos los hombres son libres y nadie debe imponerle sus ideas a ningún hombre. Y la búsqueda de la felicidad. Estos son algunos de los dones con los que nuestro Creador nos ha dotado. Con esta premisa, y no les voy a leer el resto, son una hojita y media. Por favor, imprímanlo y léanlo. Alguien me dijo en la reunión anterior, voy a imprimir eso y lo voy a poner en mi oficina. La Declaración de Independencia. Usted vive en el mejor país del mundo gracias a estos documentos. Por favor, no se venda por un plato de lenteja. La gente que llegan aquí por un plato de lenteja, esos son unos enanos mentales. Un plato de lenteja. ¿Y por qué es que Dios ha bendecido la agricultura de este país de la manera que lo ha hecho? Es porque la bendición de Dios está sobre un pueblo que le teme. Por la bendición de los rectos, dice Proverbios 11, la ciudad será enriquecida. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando dominan los impíos, el pueblo gime. Eso está en su Biblia y en la mía. ¿Por qué usted tuvo que huir, o sus padres o alguien? ¿Usted conoce algún lugar donde la gente dijeron, de aquí me tengo que ir, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi cultura, aquí tengo la tierra que amo, aquí tengo la niñez de mis recuerdos, pero me tengo que ir de aquí? ¿Por qué? Porque cuando los justos gobiernan, el pueblo, la población se alegra, pero cuando gobiernan los malos, el pueblo gime. Por eso estamos aquí. Por eso estoy yo aquí. Si no, estaría montado con un caballo en Río Verde ahora mismo. Allí,
limpiando moñingo de caballo. El campo es vida. Pero por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque los pueblos de donde venimos nosotros, nuestros padres, han sufrido gobernantes corruptos, el fraude, el egoísmo, el poder, porque el poder corrompe. El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Por eso los gobernantes tienen que estar controlados por los gobernados. Y si no me gusta lo que estás haciendo, te doy 2 añitos o tal vez 4. O en algunos casos te doy 6, pero te saco. Ese es el modelo de gobierno que fundó esta nación. Este es un documento bello y le tenemos que dar gracias a Dios. Oigan esto, Maryland aprobó el acta de tolerancia, donde había que tolerar a todas las personas, no importara cuál fuera su religión. Aprobó una de las primeras leyes que protegían oficialmente ciertas expresiones de fe cristiana. ¿Por qué cree usted que Estados Unidos es la nación del mundo donde tiene más denominaciones? Usted llega a un pueblecito americano, un pueblecito que tiene 3.434 personas y hay 23 iglesias. Y usted dice, ¿qué es esto? 23 iglesias, 3.424 personas. Y es que aquí hay una libertad de expresión, de que la expresión cristiana es como dicte el grupo de personas que están queriendo esa expresión. Aquí no hay una iglesia estatal. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Ni hay iglesia estatal, ni el Estado debe prohibirnos el derecho a tener las iglesias que querramos. Esa es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La enmienda es de que aquí hay libertad de culto, libertad de culto, libertad de culto. Usted está aquí porque usted quiere estar y el día que usted no quiere estar, voy a seguir amándolo, porque aquí todos somos libres. Usted aquí no es un sujeto mío, ni un sujeto de esta denominación. En primera que no tenemos denominación. Es más, somos un poco somos un poco alérgicos a las denominaciones. Queremos ser cristianos sin más ninguna etiqueta. ¿Qué soy? Cristiano. ¿Y qué más? ¿De qué grupo? Cristiano de cristiano. ¿Pero qué otro grupo? Bíblico, cristiano bíblico. Punto y aparte. Se acabó la fiesta. Que Dios nos ayude a ser libres siempre y a doblar rodillas ante un hombre. Yo le doblo mis rodillas al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada más. Nada más. William Penn, el fundador del estado de Pensilvania, fundó la libertad basada en principios cristianos. William Penn en Inglaterra era un cuáquero, Quaker. Los Quakers era un grupo religioso de Inglaterra, perseguido en Inglaterra. Fundó la ciudad, el estado de Pensilvania, la colonia, o sea, un pedazo de tierra. Fundó Pensilvania como una colonia donde las personas pudieran vivir y adorar en paz sin que los persiguiera nadie. Pennsylvania. ¿Por qué creen ustedes que están los Amish allí? Y los cuáqueros y los menonitas. Usted va allí y ve las fincas, las granjas de los Amish. Y saben una cosa, esa gente creen que ellos no quieren modernizarse porque la vida moderna les echa a perder la espiritualidad y por lo tanto ellos no creen en tener automóviles con motores de combustión interna. ¿Y qué tienen? Carricoche con caballo, y hay que darle permiso para que en las ciudades donde están los Amish se pueda caminar por la calle a caballo. Estoy a punto de mudarme para allá, mire cómo es la cosa. A caballo vamos para el monte, La primera enmienda que protegió la libertad religiosa,
la Constitución prohibió que el gobierno estableciera una religión oficial y protegió el libre ejercicio de la fe. El gran despertar fortaleció la libertad espiritual. El movimiento conocido como el primer gran despertar, The Great Awakening. The Great Awakening. Porque los cristianos también se durmieron y vino un gran despertar de parte de Dios. Que cada persona debía responderle personalmente a Dios y no depender solamente de instituciones religiosas. Este avivamiento ayudó a promover la libertad de conciencia y de responsabilidad espiritual individual. En otras palabras, si ustedes no leen la Biblia y no buscan a Dios personalmente, están muy mal. No, porque voy el domingo a la iglesia. La iglesia te puede dar un poquito de comidita que alguien masticó y te la puso en la boquita. Pero no hay nada como irte al restaurante de Dios y decirle: Señor, dame un banquete. Y abrir la palabra y dejar que Dios le hable a uno. Los cristianos más espirituales y más llenos del Espíritu están llenos de la palabra. Las colonias llegaron a albergar múltiples denominaciones cristianas. A diferencia de muchos países europeos con religiones oficiales, varias colonias americanas comenzaron a permitir la coexistencia de bautistas, cuáqueros, presbiterianos, congregacionalistas y otros grupos. La diversidad religiosa ayudó a desarrollar la idea de convivencia pacífica bajo libertad de conciencia. ¿Oyeron eso? La convivencia pacífica nace por la libertad individual de conciencia. Yo sigo a Dios y tú sigues a Dios como te dicta tu conciencia. ¿Sabes por qué? Porque tú no me vas a dar cuenta a mí ni yo a ti. Se la vas a dar a Dios como se la voy a dar yo. Así que, mira, a ver, agarra el trillo, condenado, y vete al Señor. Busca al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Así que la libertad religiosa que disfrutamos en Estados Unidos es especial. Yo nada más que puedo tomar prestado, mis hermanos, para terminar esta mañana, de unos pasajes del Antiguo Testamento, porque la historia donde vemos a una nación donde Dios quería gobernarla y donde Dios quería que sus dirigentes estuvieran conectados con Él. La única nación que tenemos como modelo en la Biblia es la nación de Israel. Nosotros cada vez que leemos los Salmos o Proverbios o Primera de Crónicas o el libro de Eclesiastés o el libro de Jonás o el libro de Isaías, lo que estamos haciendo es que estamos tomando prestado de la historia de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque creemos, el Nuevo Testamento nos enseña que todo lo que fue escrito antiguamente fue escrito para la enseñanza y la exhortación nuestra, a nosotros que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Todas las historias bíblicas tienen un valor de aplicación a nuestras vidas. Y cuando hablamos de gobiernos, mis hermanos, la historia de Israel tiene de todo. Primero estuvieron bien con Dios y Dios les dijo: si ustedes siguen mi palabra y ustedes no se prostituyen con otros dioses, si ustedes me adoran a mí, el único Dios verdadero, si ustedes no se hacen de dioses falsos, yo los voy a bendecir, yo los voy a hacer siempre cabeza y no cola. Yo los voy a proteger. Los enemigos de ustedes que los van a tener no van a poder conquistarlos. Pero si ustedes se olvidan de mí y de mis palabras, yo me apartaré de ustedes y los dejaré a los designios de ustedes. Y ustedes serán cola y no cabeza. Y sus enemigos se ensorbecerán encima de ustedes. Y se van a enseñorear. ¿Y qué hizo Israel? Por un tiempo estuvo bien. Y otros tiempos se apartaron de Dios y vinieron las consecuencias. Cuando el rey Salomón
Salomón al principio, como ustedes saben, Salomón fue aquel rey que Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras que haga por ti ahora que ha muerto tu padre y yo te voy a bendecir. Y Salomón le dijo: Dios, yo lo único que te pido es que tú me des prudencia y sabiduría para dirigir a este pueblo, porque yo soy joven y no sé dirigirlo. Y aquella petición le agradó tanto a Dios que Dios le dijo: te voy a dar una sabiduría inusual. Ningún otro va a tener la sabiduría tuya. Te voy a dar una prudencia que van a venir a oírte de otras partes del mundo para oír tu sabiduría. Y como no me pediste otras cosas, te las voy a dar por añadidura. Porque me agradó que no me pidieras cosas materiales, ni me pidieras la cabeza de los enemigos de tu padre, ni de tus enemigos. Me pediste sabiduría y prudencia, porque la verdadera sabiduría, mis hermanos, nada más que proviene del Dios de la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Si usted está atascado y está trabado, el único que le puede dar verdadera sabiduría es el Dios de la Biblia. Y lo dice así, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pidámosela a Dios que nos da todo abundantemente y sin reproche, y nos será dada. Todos nos vamos a trabar, todos nos vamos a quedar atascados en algo. Créanme que la palabra nos saca de las dudas, la palabra nos saca de la incertidumbre. Este libro, la palabra del Dios vivo, es donde hay poder para nosotros progresar en todas las áreas de nuestras vidas. En todas, mis hermanos, en todas. Salomón, David le dijo: te voy a dejar la preparación para que construyas el templo. Porque yo quise hacerlo y Dios me dijo: tú no, porque tú eres un hombre de guerra y tienes sangre en tus manos. Quien va a construir mi templo es un hombre de paz y ese va a ser tu hijo. Pero David le dejó todos los materiales, todos los recursos, todo el dinero, todo se lo dejó almacenado, todo el oro, todo fríamente calculado. Y Salomón le puso manos a la obra y construyó el templo, y terminaron el templo, terminó Salomón de construir el templo y tuvieron tremenda dedicación a Dios. Quiero leerles lo que pasó allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si tienes ahí tienes Elvis, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas 7. Dame un minuto, Orlando, no te me adelante, dame un minuto. Orlando se sienta ahí pacientemente a esperarme. Segunda de Crónicas 7. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Léanlo conmigo. Apareció Jehová a Salomón de noche. Dios acostumbraba a aparecérsele en visiones de noche a la gente. Y le habló a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Los primeros versículos, Salomón le dice: Dios, este lugar es para ti. Dios, si nos apartamos de ti, muéstranos para volver, para quebrantarnos, para humillarnos. Señor, no nos abandones por completo. Déjanos volver a ti. Déjanos volver a ti. Y Salomón le dedica aquel templo donde Dios dijo que su gloria iba a descender sobre aquel templo. Y ahora Salomón se acuesta a dormir y se le aparece Dios de noche y le habla y le dice: yo he, ¿qué cosa? Oído, ¿qué cosa? Dígame, ¿oye Dios o no oye? Si Dios oyó a Salomón, te oye a ti y me oye a mí. Y si Dios oyó a Salomón, Dios oye a todos los norteamericanos que están hoy orando, pidiéndole a Dios. Pero quiero que vean lo que Dios le pidió aquí. Van a leer detenidamente conmigo. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Este lugar lo he elegido para manifestarme aquí. Versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta, no son las langostas de los cayos, estas son animalitos que se comen la cosecha. Si yo mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia, enfermedad a mi pueblo, una mortandad, si yo hago eso, Salomón,
escribe esto, porque esto es lo que yo le quiero, lo que te quiero decir para ti y para mi pueblo. Versículo 14, el 14, Elvis. Si pasa algo malo, si vienen momentos duros, lo que sea que venga, si mi pueblo, primero, ¿qué hace? Se humilla. Primer requisito de Dios. Dios no trata con el arrogante. Dios no trata con el que aquí adentro se cree que Él puede resolverlo todo. La gente que quiere resolverlo todo. Tú quieres que tu negocio prospere. No digas tú aquí adentro, yo puedo, sí, hombre, yo puedo. No, hombre, no. Señor, si tú no me bendices, esto no camina. Y vas a ver cómo Dios va a iluminar tus pensamientos. Los pensamientos con el consejo de Dios se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Dice la palabra. Si yo cierro los cielos y pasan estas cosas, si mi pueblo se humilla, primer requisito, que su pueblo se humille. Segundo, ¿qué pueblo? Aquel sobre el cual mi nombre es invocado. Así que están invocando a Dios. Pero no es solamente, no es suficiente invocar a Dios, es humillarse y decir, Señor, no soy nada, Señor, no sé nada, Señor, tú eres todo, todo lo bueno te lo debo a ti. Si ese pueblo que me invoca a mí se humilla y segundo, ¿y qué? Y oran. Humillarte, orar, ¿qué más? Tercero, buscan mi rostro. ¿Cómo se busca el rostro de Dios? Porque uno tiene hambre espiritual y uno está loco por estar solo para decirle a Dios, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Los cristianos que se conforman, ay, voy a la iglesia el domingo y ya estoy satisfecho. Termina la iglesia y me pongo a hablar de cuantas sandeces se me ocurre. Y voy a almorzar, almuerzo, me acuesto a dormir y hasta el domingo que viene. Te fuiste en blanco, mi socio. Dios quiere que lo busquemos de todo corazón. Y el Señor dice, ustedes me van a buscar y me van a hallar cuando me busquen de todo vuestro corazón. Estamos terminando. Se humillan, oran, buscan mi rostro. Y como yo voy a hablarles, cuando Dios habla y Dios dice, te falta esto. ¿Qué tienen que hacer los hombres que invocan el nombre de Dios? ¿Qué dice ahí? Convertirse, o sea, vas para acá, convertirse de sus malos caminos es, estoy en el camino equivocado, para acá es la cosa. Y te conviertes de tus malos caminos. Si los hombres hacen eso, Salomón, lo que tú me pediste, yo lo voy a conceder. Oigan esto. Entonces, yo oiré desde los cielos. Tremendo oído que tiene Dios. Si tú te crees, yo antes me creía que la gente me hablaba de Dios y decía, está lejos, no sabe lo que yo estoy haciendo. Óigame, Dios lo sabe todo y lo oye todo. Yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más? Perdonaré sus pecados y por último, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Esta nación se ha apartado de Dios. Miren, yo llegué aquí en 1961. No hablaba una palabra en inglés. Me metieron en la escuela en 7º grado. Y allí tuve que fajarme por los palos. Sin hablar inglés. Era como un objeto extraño en aquella escuela. Nada más que habían americanos. Habían 2 personas que hablaban español y no estaban en las mismas clases mías.
tuve que aprender a hablar inglés. Me meten en un aula. Todos los días había que ir a un aula que se llamaba Home Room, que era, ahí te daban 15 minutos, todos los anuncios, ahí se daban todas las instrucciones para el día, para la semana. Era como el tiempo de los anuncios, 15 minutos. ¿Y qué se hacía en Home Room? Por el altoparlante, una bocinita, así en una esquina, desde la oficina, decían, y ahora vamos a leer. Y decían el libro y el capítulo y los versículos de la Biblia que iban a leer. Y yo le decía, what's up? The Bible. La Biblia. Se leía la Biblia todos los días. Y después que leían la Biblia, decían, bajen la cabeza. Y yo, veía a la gente hacerme a pasarme allí de 1961. Todos los días se leía la Biblia en la escuela pública, en todas las escuelas públicas de Estados Unidos. Dígame que esta no es una nación basada en la Biblia. ¿Saben lo que pasó en el 62? Una abogada de Texas, atea, infame, como a sus hijos lo exponían a eso, y era abogada, peleó y llegó hasta la Corte Suprema, y en la Corte Suprema fallaron a su favor y dijeron, no se lee más la Biblia en las escuelas públicas. En 1962 se dejó de leer la Biblia en las escuelas públicas en Estados Unidos, y por supuesto la educación ha superado muchísimo desde entonces hasta la fecha, ¿verdad? No, hay una educación superior ahora. Le dieron el puntapié a Dios y la sabiduría se fue de las escuelas. Ese fue el origen de esta nación, y esta nación como eso así han ido, y esta nación se ha apartado de Dios, y la única esperanza de esta nación, porque tiene muchos enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Piensen ustedes cuántas revoluciones conocen ustedes en el siglo XX. ¿Cuántas revolucioncitas? En 1917 hubo una en el mes de octubre. Saquen cuenta. En el 49 hubo otra. En el 59 hubo otra. En el 79 hubo dos. Y muchas más. Aún sin revoluciones, personas con ideas totalmente contrarias a la Biblia han tomado el poder en los países de donde nacieron nuestros padres, donde venimos algunos de nosotros. Y esa gente quieren adueñarse de porque esta es la joya de la corona. Este es el premio gordo, Estados Unidos. Y todo el mundo está en contra de Estados Unidos, los malos. ¿Estados Unidos es perfecto? Claro que no. ¿Los gobernantes son perfectos? Por supuesto que no. Pero óigame, ¿saben la diferencia entre una charla como esta, hacerla aquí y hacerla en otra parte del mundo? ¿Saben cuál es? Que en otras partes del mundo dicen que hay libertad de expresión. Pero ¿saben cuál es la libertad que hay aquí? Aquí la libertad es después de la expresión. Que yo me voy para mi casa y me como un sándwich, porque Aurora lo que me tiene preparado es un sándwich. Una galletita saltina con 2 pedacitos de queso. No, mentira. Y no pasó nada. Y dije todas estas barbaridades. Pero en otro lugar, si yo dijera estas cosas, ¿cuánto tiempo usted cree que estaría libre? Porque aquí hay libertad antes y después de la expresión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y alguien quiere quitarnos esas libertades. Y si este país se aleja de Dios, esas libertades están más en peligro, mis hermanos. Yo le quiero animar a que usted ore y usted se humille delante de Dios para que Dios
nos proteja, porque Dios es quien único puede ser nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo oro y temo por el mundo que le espera a mis nietos y a los hijos de algunos de ustedes. Un mundo feo. Si el mundo no ha sido lindo, el mío, lo que viene después, que Dios tenga misericordia y que Dios nos haga verdaderos discípulos de Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser discípulos del Señor y humillarse y orar y confesar todas sus maldades, todas, y apartarse de sus malos caminos para que Dios sane su hogar. Mire, empecemos por el hogar. Usted quiere un hogar bendecido por Dios, hay que poner a Dios en el centro de ese hogar. Usted quiere una nación bendecida por Dios, hay que poner a Dios en el centro de esa nación. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Y vamos a cantar esta canción. ¿Qué vamos a cantar? Por lo menos un pedacito. Un pedacito. Arriba. El mar rojo lo abriste, Señor, allí en aquellas montañas, en el desierto. Tú eres el Dios que lo puedes hacer todo. Tú eres el Dios que has dicho que el corazón del rey está en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Tú eres el Dios que produces agua en el desierto. Tú partiste aquella peña y fluyó el agua para que cientos de miles de personas bebieran y sus ganados. Señor, tú eres el Dios milagroso y en ese Dios confiamos hoy. Y Señor, como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, todas las montañas que rodean a Jerusalén, así Jehová está alrededor de su pueblo. Y Señor, la iglesia compuesta por judíos creyentes y no judíos, somos tu pueblo. Somos tu pueblo. Y hoy te rogamos y te pedimos, Señor, estamos en esta nación. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, permítenos enviar más misioneros, plantar más iglesias. Permítenos dar más dinero y apoyar más a las misiones. Permite que los canales de televisión que nacieron en Estados Unidos continúen mandando su programación para alcanzar los países donde no permiten que los cristianos entren, pero no pueden prohibir que entren las ondas televisivas. Las ondas de satélites entran allí. Y Señor, tú eres el Dios que le estás dando sueños a personas para que sueñen con el Mesías. Y están entonces buscando a personas para que les expliquen quién es este que vi en mis sueños. Señor,
Tú eres un Dios de milagros. Y queremos que hagas milagros primero en nosotros. ¿Cuántos quieren milagros en su vida? Quiero milagros, Señor, en mi vida. Quiero, Señor, una nueva unción de tu Espíritu Santo en mi vida. Quiero, Señor, que hagas algo como lo que nunca has hecho. Señor, que me des una doble, que me unjas con aceite fresco y que hagas lo mismo con mis hermanos. Quiero pedirte, Dios, por mi familia. Te pedimos por nuestra familia. Nos humillamos. Nuestras familias que tienen tantas roturas, tantas grietas. Señor, familias con disfunciones. Te quiero pedir por mis nietos. Sánalos. Sánalos de todos los traumas que traen. Y Señor, no nos dimos cuenta. Porque cuando cometemos errores muchas veces no nos damos cuenta. Te rogamos, Dios, por nuestras próximas generaciones. ¿Cuántos se unen en oración conmigo? Levántenle sus manos a Dios. Pídanle por sus hijos. Los que tienen nietos aquí, pídanle por sus nietos. Hogares rotos, divorcios. Personas que se amaban entrañablemente y ahora no se quieren ni mirar la cara. Señor, tú puedes sanar lo que está roto, Señor. Te pedimos, nos humillamos, Señor, nos humillamos ante ti. Te pedimos por esta nación que nos ha abierto las puertas y nos ha acogido. Te pedimos, Dios, bendice a Estados Unidos. God bless America, land that I love. God bless America, please. God bless America. Señor, danos a todos los que estamos aquí, que profesamos ser gente de fe. Danos un amor por esta nación que nos ha abierto sus puertas. Señor, que aquí no venimos para tratar de arrasar y ganarnos la mayor cantidad de dólares posible. Aquí vinimos para contribuir, no para quitar. Aquí vinimos para dar. Aquí vinimos para dar, no para ser parásitos. Señor, danos un amor para darle a otros. Señor, tú que dices que te amemos a ti con todo el corazón y que amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Tú que dijiste que cada uno de nosotros, según tengamos oportunidad, hagámosle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, ayúdanos. Mete en nuestras mentes, Señor, llénanos del deseo de ser como tú. Señor, tú no viniste a este mundo, Señor Jesús. Tú dijiste que tú viniste no para ser servido, sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos. Señor, queremos que nuestras vidas cuenten para ti. Utilízanos en tu reino. Utiliza esta iglesia en tu reino. Utiliza, Señor, a cada uno de nosotros para ser de bendición a esta ciudad y para poder, Señor, promover el gran nombre que es Jesús. El nombre de Jesús. Jesús lo hizo todo, mi amigo, por ti y por mí. Jesús murió. Jesús derramó su sangre, lo hizo todo por ti y por mí. Para que ahora tú y yo podamos decir, todo lo hizo Jesús y yo lo recibo y yo lo acepto. Esta mañana yo te pido que tú abras tu corazón y tú digas, igual que los próceres de la nación norteamericana lo hicieron todo, y yo estoy aquí recogiendo el fruto de lo que ellos sembraron. El reino de los cielos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, tú lo hiciste todo, y ahora nos queda a nosotros decir, Jesús lo hizo todo, yo lo recibo por fe, yo lo creo, yo lo acepto. Y mi amigo, mi amiga, dile a Jesús ahora en tu corazón, Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Salvador mío. Y yo te pido que entres en mi vida y me limpies de todos mis pecados. Díselo. Dile, Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador. Puedes decírselo en voz baja, puedes decírselo en tus pensamientos, pero díselo.
Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoca el nombre del Señor de verdad conocerá al Salvador que es Jesús. Y Señor, aquí estamos. Úsanos. Límpianos. Háblanos. Llévanos a nuevas alturas. Pon en nosotros el querer, así también como el hacer. Te rogamos, Señor, por la salvación del presidente, de su familia, de todo el gabinete, de cada senador, de cada congresista, de cada juez del Tribunal Supremo. Te pedimos, Dios, que sanes a Washington, D.C., que algunos le llaman el pantano. ¿Por qué será? Porque en el pantano lo que se da es pudrición nada más. Señor, sana el pantano y que la luz del evangelio penetre los salones de esos edificios del gobierno. Te pedimos, Dios, por aquellos que desean el mal de Estados Unidos. Te pedimos, Señor, tú que puedes confundir el consejo de los malos, confúndelo, Señor, y que sus consejos no lleguen a la realidad. Que sus planes, Señor, tú los rompas. Tú puedes hacer eso y mucho más. Nosotros vamos a confiar en ti. Te pedimos, Dios, que tú bendigas a Estados Unidos. Bendice a aquellos que vivimos en esta nación. Bendícenos, líbranos de los enemigos que nos quieren destruir. Enséñanos a orar lo que leímos hoy. Si mi pueblo, los que invocan mi nombre, se humillan y oran, se arrepienten, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te rogamos eso, Padre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Yo oro eso también, Freddy. Yo oro eso. Señor, míranos aquí. Tú sabes si estamos siendo sinceros o no. Te pedimos, Dios, que tú hagas una obra especial en nuestros corazones y que tú limpies tu iglesia, esta y todas las demás que son tuyas. Límpialas para que seamos centros donde la luz de Dios salga e ilumine a muchos. Te lo pedimos. Te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos que están en Washington, que tú los traigas con bendición, con salud, con protección de nuevo a sus hogares y a sus familias aquí en Miami. Gracias, Señor. Te damos gracias en este día. Hoy bendecimos tu nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor esta mañana? Bendigan a Dios. Es bueno bendecir a Dios. Hoy lo bendecimos. Hoy bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Lo bendecimos. Lo bendecimos del fondo de nuestro corazón. Lo bendecimos. Y mis hermanos, que la oración de Jabez sea la de ustedes. Señor, si tú me bendices y tú haces prosperar mi camino y me libras de los malos, Señor, yo estaré a tu lado. Y Señor, te pido que la oración de Jabez se cumpla en la vida de cada hermano y de cada hermana aquí esta mañana. Gracias, gracias, Señor, gracias por este día. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén.